Muy buenas tardes para todas, para todos los que nos siguen en esta tarde gris, pero luminosa para el trabajo en equipo, para actividades como estas. Es una gran alegría poder darles la bienvenida a este Ateneo de Casos que desarrollamos junto con el Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez de la Universidad Nacional de Rosario y el seminario y el Instituto de Psicología y Envejecimiento de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Se trata de un espacio en donde nos encontramos distintas disciplinas para dialogar sobre la realidad que muchas personas mayores viven en la Argentina y me atrevería a decir en todo el mundo. Por eso es un Ateneo, porque se trata de un espacio para conversar, analizar, reflexionar en relación con situaciones de la vida. En el derecho, la palabra caso responde a conflictos que suelen ventilarse en el Poder Judicial para encontrar una respuesta que restaure los derechos vulnerados. Y en esa misma tónica, entonces, en esta oportunidad también vamos a trabajar desde una mirada gerontológica, es decir, transdisciplinaria, un caso muy interesante resuelto por la justicia argentina. Sin más, le doy la palabra a la queridísima Andrea Giambrino, que es la referente de la Facultad de Psicología, para que también les dé la bienvenida y podamos comenzar. Bueno, gracias Isolina. Bueno, me presento. Bueno, como dijo Isolina, mi nombre es Andrea Jambrino, soy psicóloga, docente de la Facultad de Psicología, directora del Centro de Estudios en Gerontología de la Facultad de Psicología. Trabajo en la PPS como docente, en la PPSA, junto a las compañeras que venimos trabajando en equipo, Maite Parachu, Gloria Pezziotti, Florencia Maxit, Micaela Cherniak, y se van sumando, sigue sumándose gente este año, Nati Latuada, que está este año, Franco también, y bueno. Como decía Iso, la idea es generar un intercambio, un diálogo, no solamente entre las dos disciplinas, que es desde donde partimos, sino tiene que ver también con poder dialogar con todas las personas que se suman en este espacio. Y como decía, en esta oportunidad elegimos para empezar y para trabajar un fallo que sienta un precedente que se dio en la ciudad de San Lorenzo, acá cerca, y que nos permite pensar no solamente en qué dice el fallo, sino también en muchos ejes que atraviesan este fallo y muchas cuestiones que pueden dejarnos pensar, dialogar y al mismo tiempo analizar sobre distintos aspectos, como puede ser el cuidado, las redes de apoyo, la reciprocidad en los vínculos, los cuidados del cuidador, también la solidaridad familiar, entre otros puntos, ¿no? Y como decía Isolina también, pensar las conflictivas que se pueden dar en estas tramas para poder dialogar y poder, no sé si poder dar luz, pero sí por lo menos discutir sobre esto que pase, como decía, a las personas mayores y a los familiares también de las personas mayores. Esto es una cuestión social también y no solamente de las personas mayores y es algo de lo que tenemos que poder hablar y visibilizar. Por eso es tan importante pensar en este fallo que sienta un precedente y que podemos charlar sobre esto y darlo más a conocer. Vamos a ver y vamos a desarrollar, le voy a pasar la palabra a Roxana, se va a desarrollar el fallo, un resumen del fallo para que conozcamos un poco de qué se trata y posteriori algunas noticias y algún titular que también tiene que ver con el impacto que genera también esto tratado en los medios de comunicación y lo que se difunde de cómo lo abordaron los medios de comunicación. Es un recorte, no son todos los diarios, ha salido en diferentes portales, seleccionamos un par y un titular como para que también veamos qué es lo que dicen los medios y qué es lo que se difunde socialmente. Así que bueno, le paso la palabra a Roxana Di Tulio, quien también nos acompaña.
Hola, buenas tardes. Bueno, ahora vamos a leer resumidamente lo que dice el fallo. Este fallo lo dictó el juzgado de familia de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. La sentencia es de 20 de mayo de este año y se refiere a una acción que se entabla dentro de otra que se había iniciado en primer lugar, que fue una acción por violencia familiar, una denuncia que realiza la señora que tiene 83 años, junto con su hija, las siglas son GG, contra H y M, que son los hijos de esta señora y hermanos de G, y en ese marco de la denuncia por violencia familiar se dictó una previsión de acercamiento hacia estas mujeres con fecha 28 de mayo de 2024. En el año 2025, el 5 de mayo, la hermana de estos señores, la señora G, solicita que se fijen alimentos para la atención y cuidado de su madre, la señora E, y ella relata que la madre presenta un cuadro de demencia vascular y por eso no puede estar sola en el domicilio, por lo cual ella requiere de asistencia que hay que costear, que hay que pagar. Para eso debió contratar personas que la acompañen durante las 24 horas del día. Ella se hizo cargo de la totalidad de esas erogaciones de las acompañantes y a la fecha ya se le hace insostenible poder seguir ella solventando esos gastos. La señora G comenta que su madre percibe un ingreso de 1.825.000 pesos mensuales, que son producto de la jubilación y el alquiler de dos inmuebles de su propiedad. Pero eso está destinado a distintos gastos que tienen que ver con la medicación, atención médica y vestimenta. Los hermanos, cuando reciben esta demanda, contestan rechazando toda esta pretensión de la cuota de alimentos. Yo ahí no lo escribí, pero les comento que la señora G solicitaba una cuota alimentaria de 1.300.000 a cada uno de los hermanos. Ellos rechazan de plano este pedido, argumentan que los ingresos de la madre serían suficientes para solventar todos estos gastos de asistencia de la señora y ellos hacen este análisis. Ellos dicen que una enfermera profesional mm, cobra aproximadamente 850.000 pesos por mes por brindar esta asistencia y que en vez de estar contratando esos servicios se podía optar por institucionalizar a la madre en un establecimiento que le dé un cuidado interdisciplinario integral y por lo tanto dicen que no tiene sentido que la hermana esté pidiendo esa cuota alimentaria. ¿Qué pasa durante el proceso, durante el trámite de esta cuestión? En el proceso el juez pide que se lleven a cabo dos audiencias en las cuales comparece la señora GG, es decir, la hermana, y los demandados que son los hermanos. No es citada la madre. No llegan a ningún acuerdo en ninguna de las dos instancias. La señora G cede en cuanto a la petición inicial, que era de 1.300.000, y ella dice que provisoriamente podría aceptar una suma que ronde el 1.000.000 de pesos por cada uno de los hermanos para solventar los gastos. Por otra parte, los demandados, los hermanos, eh, rechazan también esa posibilidad y ofrecen un salario mínimo vital y móvil a pagar por cada uno de ellos y organizarse con alguna empresa de atención de la señora y no dan chances, digamos, a poder seguir negociando esta cuestión. También en el proceso aparece la intervención de un médico psiquiatra a instancia de la trabajadora social del juzgado, que es el médico que atiende a la señora e informa que la señora tiene una demencia vascular propia de la edad con una estabilización precaria y considera que debe iniciarse una restricción de la capacidad y que no sería bueno que a la señora se la citara para presentarse al tribunal, pero que si eso es realmente necesario, él la podría preparar y la acompañaría para, digamos, en este proceso, pero aclara que no sería lo mejor para su estabilidad emocional. Del fallo no surge que la señora haya comparecido en una instancia, la madre. Así que consideramos que no, finalmente el juez desistió de citarla, ¿no? Con este informe que presenta el psiquiatra. ¿El juez qué considera en esta cuestión? Primero resalta que la obligación alimentaria entre parientes, que es el meollo de esta cuestión, la obligación alimentaria está regulada legalmente. Él dice que es de naturaleza asistencial y está basada en la solidaridad familiar.
Advierte que es innegable por las pruebas que aparecen en la causa la situación de vulnerabilidad de la señora E, quien padece, recordemos, esta demencia vascular y que requiere una asistencia permanente de terceros. En mérito de toda esa prueba, considera que es oportuno que se fije una cuota de alimentos a cargo de los hijos demandados a fin de mejorarle la calidad de vida a la señora, considerando el deber de solidaridad que existe entre los miembros de una misma familia. También hace un llamado, digamos, de atención a las partes a efecto de que traten de llevar esta situación por caminos del diálogo, de modo de disminuir el conflicto y en lo posible de que cese en pos del bienestar de la progenitora. El juez analiza la normativa que avala esta petición y entonces cita el artículo 537 y 541 del Código Civil y Comercial de la Nación, que son los artículos que establecen la obligación alimentaria entre parientes, y a su vez el 541 establece el contenido de la prestación alimentaria. También menciona el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que habla del derecho a la vida digna de las personas, lo que incluye la vivienda, la alimentación y la atención de la salud, y el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que también sostiene lo mismo. Finalmente, el juez llega a esta solución: fija una cuota provisoria, alimentaria provisoria a cargo de los señores H y M, los hijos de E, y en la suma de 900.000 pesos cada uno, bajo apercibimiento de una multa por cada día de atraso que tengan en ese pago. Incluso habilita la inscripción en el registro de deudores alimentarios si se demoran en el pago de 3 cuotas consecutivas o 5 alternadas, y también habilita la inscripción en este registro de los empleadores que incumplan con una orden judicial de retención de haberes, eh, perdón, de salario de estos deudores alimentarios, que son los hijos. A su vez, establece que la suma de la cuota alimentaria se actualizará un 10% cada mes. Es la presentación del caso. Reitero, Hola. por favor, que silencien los micrófonos, así no se acoplan. Andrea, pasamos directamente ya a las noticias Sí, sí. periodísticas. Bueno, este fallo, como decía Andrea recién, tuvo un impacto también mediático, porque si bien existen otros antecedentes de pago de cuotas alimentarias, lo cierto es que no son casos que abundan, porque es raro que las personas mayores vayan a reclamar judicialmente este derecho. Entonces, cuando se dictó este fallo, realmente, bueno, acá en la provincia los medios lo difundieron, y también en otras, en provincia de Córdoba, en otros lugares del país se difundió este fallo. Y bueno, ahora vamos a pasar cómo fue que cómo los periodistas, los comunicadores sociales replicaron esto. Andrea, ¿lo querés comentar vos? Bueno, este es solamente un recorte, digamos, juez sobre cuota alimentaria para una madre. Se trata de dar dignidad a la ancianidad, digo, ¿no? Porque por ahí en estos recortes lo que tomábamos es la importancia de hablar de la dignidad a la ancianidad, de algunos términos que se están utilizando y que se empiezan a incluir, y no solamente por lo que implica en sí el fallo como un precedente, sino también lo que implica socialmente, ¿no? Que se empiecen a hablar o que se empiece a divulgar en estos términos es muy importante. Eh, Más allá del contenido de lo que sucedió, ¿no? Ro, ¿querés pasar a la otra? No vamos a leer todos el artículo, pero por ejemplo, en Rosario 12 dicen: deberán pagarle cuota alimentaria a su madre, un reclamo para 2 hijos, y habla de la solidaridad familiar. Y bueno, va describiendo de alguna manera el caso, cómo se fue dando, lo viene describiendo, pero bueno, la parte, digamos, donde retoma lo de la solidaridad familiar, es importante que lo tuvo en cuenta, digamos, el juez al momento de hacer la sentencia. Y el otro, por ejemplo, en La Voz del Litoral, habla de un fallo inédito que también y que sorprende a los medios y a los periodistas. Yo tuve la posibilidad también de verlo en otros medios, y también hablaban sobre
que estaban sorprendidos de que esto suceda, bueno, positivamente, ¿no? Pero bueno, aparecía de esta manera como algo sorprendente, una decisión inédita. Por lo general no se ven casos donde los padres reclamen a los hijos, dicen en el medio, marca un precedente, no puede permanecer sola en su domicilio, que son los criterios por los cuales también se toma habla de vulnerabilidad, de los gastos que tienen, no solamente esto, sino el cuidado que requiere esta persona. Habla de la demencia vascular también. No sé si querés pasar, Ro, a lo otro. De última, esto pueden quedar a disposición los artículos, pero los pueden encontrar. El fundamento legal es garantizar una vejez digna, que lo plantea en varias oportunidades, solidaridad familiar, perspectiva de vulnerabilidad, también falta de diálogos y propuestas rechazadas, no eximen de las responsabilidades económicas a los hijos, que me parece que lo interesante de poder ver cómo aparecen los medios son los términos. Nosotros venimos trabajando y hoy están presentes también algunas personas del Observatorio de Medios de Comunicación, que estamos trabajando sobre cómo se representa la vejez, el envejecimiento y el trato a las personas mayores. Y encontrar estos términos y esta forma de abordarlo en los medios de comunicación es muy importante para lo que se quiere transmitir. Creo que será la última, Ro, ¿no? Ah, sí, sí, es esta. Bueno, de alguna manera que yo quería marcar algunas cuestiones que desde la psicología pensábamos y que tiene que ver con qué podemos escuchar también en esto, no solamente de que pues, estamos hablando de la demencia vascular, que la demencia vascular yo quería hacer una salvedad porque se plantea como propia de la edad y no necesariamente es algo que tenga que ver con una edad determinada. Sí que, bueno, una demencia vascular no es lo mismo que suceda a una edad a lo mejor donde el cuerpo tiene menos desgaste que en otro momento de la vida y que lo que representa de alguna manera habla también de una estabilización precaria, es que esta persona necesita un abordaje de un trato permanente en relación, digamos, esto sufre como consecuencia un deterioro cognitivo que como tal, a partir de tener este deterioro cognitivo y todo lo que implica el no poder tener los estímulos necesarios, más algo que puede seguir sucediendo, que pueda tener a lo mejor otros pequeños infartos, otros ACV en consecuencia, y lo que puede generar mayor deterioro, por lo cual es una persona que necesita una asistencia permanente y cuando habla de en una estabilidad precaria quiere decir de que, bueno, no logra salir, que hay personas que sí pueden, pero en este caso, evidentemente, esta persona no logra estabilizarse como para poder ser autónoma en cuanto a las actividades. No sabemos, porque no se sabe ahí, en estos momentos donde no es tan precaria, digamos, porque se supone que hay momentos donde está mejor y otros momentos que no, cuál es el poder de decisión en relación a poder plantear situaciones de lo que se plantea en relación al fallo. Por otro lado, también la importancia de conocer qué tiene que ver con el cuidado, ¿no? Acá lo que se remarca también es la necesidad de que ella permanezca en la casa. Eso tiene que ser evaluado por profesionales pertinentes y por eso en este caso se solicita a lo mejor el informe de un neurólogo, de un psiquiatra, como para ver el impacto que puede tener el que esta persona reciba atención en la casa, de ser posible, o que vaya a una residencia. Y eso siempre es el caso a caso. Hay que ver cuáles son las condiciones, qué pasa con esta persona, esta historia familiar, que evidentemente hay conflictos. Entonces no se puede plantear desde la mirada de solamente de los otros, bueno, no, es mejor que tenga este tipo de asistencia o es mejor que tenga esta otra, sino que tiene que ser evaluada por los profesionales para ver mejor cuál puede ser, digamos, como hablábamos de una vejez digna, que tenga, digamos, no solamente un abordaje de atención médica, sino de la calidez de su hogar, de sus cosas, de su espacio, de su contexto. Eh, bueno, acá están empezando a conversar y la idea es que podemos empezar a dialogar, así que si quieren pueden levantar la mano para poder hablar y no solamente en el chat, el que pueda puede hablar, así que bueno, podemos ceder la palabra. Ya estaban comentando algo, Barbie. Bueno, muy bien, muy buenas tardes a todos, bienvenidos.
Muchas gracias, Andrea, Rosana y Solina, por sus presentaciones. Antes de abrir el debate, les decimos que en el chat del Zoom les dejamos información de las redes del Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez para que puedan contactarnos. Andrea también, después si querés dejar algo para que puedan vincularse, Facebook, Instagram y por supuesto el canal de YouTube, donde va a ser subido este Ateneo, el segundo del año, y también ya están los años anteriores, así que si los quieren pasar a ver, muchas visualizaciones, eso nos pone muy contentos, además de la participación que este año ha sido también muy numerosa. Bueno, quien quiera contarnos las resonancias sobre el fallo, quien quiera contar alguna experiencia, de dónde se conectan, acá estamos para abrir el debate. Aquí Aide Chamorro señala que la mirada desde el trabajo social con perspectiva de vejez y derechos resulta relevante, ¿no? En este caso, como yo les comentaba, el informe del psiquiatra aparece a través de un pedido que hace la trabajadora social cuando evidentemente el fallo no es muy largo, no es muy descriptivo, pero se infiere de que el juez ha pedido el auxilio, ¿no? Al gabinete social para que hagan tal vez algún tipo de visita domiciliaria, vean la situación de la señora, y es ahí cuando solicita a ella que intervenga a través de un informe el psiquiatra que la atiende a la señora. Posiblemente para también escuchar su opinión, porque es común que en estos casos el juez quiera escuchar la opinión de la persona interesada porque los alimentos son en favor de ella. En este caso pareciera que el juez no la hizo comparecer porque el psiquiatra recomendaba como que no era bueno hacerla comparecer al tribunal, hacerla pasar por esa instancia, ¿no? En donde ella aparece como una beneficiaria de alimentos que se están pidiendo a los hijos. Entonces, bueno, no sé, Aide, si quieres agregar algo. eh, no la veo con la pantalla. Em, Cuando nosotros charlábamos sobre este caso decidimos elegir para trabajar, nos surgía esta cuestión de si esto también no era un poco como una indemnización para la hija que se estaba ocupando de todo, la hija mujer. En realidad, bueno, veíamos que la cuestión de los alimentos no es una cuestión indemnizatoria, es un derecho que le cabe a la señora, pero sin lugar a dudas va a significar un gran alivio a la cuidadora principal, ¿no? También atravesado por esta cuestión de género. Es la hija mujer la que se hace cargo de este cuidado de la madre, de estar detrás de, a lo mejor, de la logística, de contratar a las personas que la cuidan, ver que tenga la medicación al día y demás, y bueno, poder contratar estas enfermeras o estas auxiliares que puedan concurrir al domicilio, sin dudas también hace a esto que decía Andrea, ¿no? ¿Quién cuida al cuidador? Y en este caso la cuidadora principal que aparece en este fallo como que sería la señora, la hija, mujer, esto también se ve reflejado, si bien el fallo no lo dice, bueno, es muy notorio esta circunstancia, es muy marcado, muchas veces lo vemos, ¿no? Incluso en casos de la vida cotidiana, ¿no? Ustedes tendrán muchos casos también de conocidos, de familiares, en donde generalmente son las mujeres las que asumen esta tarea del cuidado. Y a ver, Yo Sofía quiere agregar algo. sí, estaba pensando, continuando, digamos, lo que estás planteando, que este fallo me parece interesante porque da cuenta de cómo el cuidado es un asunto familiarizado, como pasan en muchas familias, pero que puede ser problemático incluso para aquellas familias que a priori uno consideraría están en mejores condiciones para dar respuesta al cuidado. Porque acá tenemos una familia con descendientes, una mujer mayor con descendientes y con una posición económica relativamente buena. Pero eso me parece que no exime, ¿no?, de un conflicto y de una distribución desigual y injusta, en definitiva, respecto del cuidado, que incluso puede vulnerar el derecho de esta mujer mayor. Entonces me parece que acá el caso tiene algunos condimentos que son interesantes, que nos habla también de la ausencia de políticas públicas. Yo vengo desde la ciencia política, entonces bueno, por ahí suelo poner ahí el ojo, eh, y que eso contrasta con un momento histórico en el cual el cuidado es reconocido como derecho, ¿no? Si pensamos en el ámbito internacional,
en el derecho de la vejez y en la Convención Interamericana, esto está muy claro, pero también si pensamos en procesos que están transcurriendo a escala local, como ha sido la reforma de la Constitución en Santa Fe, que en el artículo 13, en el inciso 4, reconoce el derecho al cuidado y habla de las personas mayores, de su dignidad, de su independencia, incluso del deber del respeto a su proyecto de vida, ¿no? Entonces esto genera también una expectativa que después se choca con las respuestas sociales que le damos al tema. Bueno, eso para aportar y seguir pensando. Bueno, acá Rosa Pereira no está pudiendo elevar la mano, nos dice, pero está queriendo emitir su opinión, así que abrí tranquila el micrófono que te escuchamos. Buenas tardes. Yo vengo de República Dominicana y aunque nosotros tenemos un código de derecho de la persona mayor que impulsamos y promovimos y logramos desde 1998 y fue hecho efectivo en el 2003, no tenemos, y está establecido eso, la obligatoriedad de los hijos o familiares de darle alimentación y protección, en primer lugar los hijos, después los hermanos y después los sobrinos. Está establecido en el código. Sin embargo, yo creo que nosotros no hemos hecho el suficiente esfuerzo como organizaciones de la sociedad civil, y me incluyo, eh, en empoderar a los adultos mayores nuestros para que ellos puedan denunciar. Inclusive todos los jueves va al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente un miembro del Ministerio Público para recibir las denuncias y son pocas las que llegan. Los padres no quieren denunciar a los hijos. Se hace muy difícil para ellos. Y ni siquiera nosotros decimos los vecinos, los amigos que lo denuncien, no lo hacen. Entonces eso impide que nosotros logremos, que podamos tener, miren, esa resolución de ese juez, decir ya eso es una cosa que sienta un precedente y que le da a la familia el poder de irse a la justicia y lograr con efectividad lo que nosotros necesitamos, lo que la persona mayor necesita. Entonces yo veo que sí, me alegra muchísimo que ya ustedes tengan un precedente porque eso le hará a las personas de Argentina, a las personas mayores de Argentina y a sus familiares, fíjense, especialmente una hija que era la única que se ocupaba de su madre, le da el respaldo para ellos poder lograr el objetivo de que todo el mundo participe, si es madre de varios. No sé qué sugerencia ustedes me pueden hacer a mí o nos pueden hacer a nosotros, los que estamos aquí participando de este chat. ¿Qué sugerencias se pueden hacer para nosotros lograr que la gente se empodere y pueda llegar a lograr que la justicia se haga cargo del caso? Bueno, gracias Rosy por tu aporte. ¿Y nosotros qué sugerencia te podemos dar? Bueno, no sé, aquí nosotros por lo menos lo que hacemos desde hace muchos años son estas actividades de extensión difundiendo los derechos de las personas mayores y me parece que es muy importante difundir la convención, que ese es un tema que también quería comentarles, que aquí el fallo no menciona la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que en el artículo 6, si mal no recuerdo, habla de la vida digna, el derecho a la vida digna, que incluye tener una vivienda adecuada, la alimentación, la asistencia en la vejez. Y bueno, creo que para que una persona pueda ejercer los derechos, primero tiene que conocerlos, entonces es importante la difusión, eh, aunque parezca que es poco, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿qué alcance puede tener estas actividades? Pero bueno, es un granito de arena que se va sumando a otro y se va difundiendo esta posibilidad. Pero también creo, y acá, bueno, tenemos a las expertas, ¿no? A las licenciadas en psicología, que hay otros condimentos aparte de saber que existe el derecho y que se puede ejercer, también hay otras cuestiones que pasan, creo que por el orden de lo emocional, de lo psicológico y de
como esta barrera de decir, bueno, una madre o un padre denuncia a un hijo o va a la justicia a demandar judicialmente a un hijo. Creo que esto es también lo que puede llegar a estar impidiendo que la gente vaya, una cuestión moral, una cuestión emocional, que no es lo mismo al revés, porque así como las personas mayores pueden demandar por alimentos a los hijos o a los nietos también pueden demandar por alimento a los abuelos. Y sin embargo, en ese caso, la sociedad no lo ve mal, no se critica tanto porque se ve el derecho del niño vulnerable, bueno, si el padre no paga, bueno, que pague el abuelo, socialmente no está tan mal visto. En cambio, eh, también a veces pareciera como que un padre le reclame a un nieto, una persona mayor a un nieto o le reclame a un hijo, eh, es una cuestión emocional más fuerte. O sea, yo lo veo así, no sé qué opinan los psicólogos y psicólogas que están acá en el panel. Sí, por un lado, el trabajo de trabajar el empoderamiento es algo que, como decía Roxana, uno lo viene haciendo desde distintos lugares. Incluso este espacio para poder dialogar también tiene que ver con estos espacios de promoción y que apunten a empoderar a partir del conocimiento. Bueno, nosotros hablamos también de psicoeducación. eh, Todos estos espacios creo que aportan y los que podamos generar, incluso nosotros desde universidad, en lo que tiene que ver con la extensión y con el trabajo en la comunidad, desde ese lugar poder empoderar y poder pensar en cómo rompemos estas barreras de la participación activa en cuanto a lo comunitario también. Y por otro lado, lo que decía Roxana, que nosotros lo vemos, son casos de violencia que también no son denunciados y que tienen que ver un poco con a veces perder el vínculo, ¿no? Es algo que uno escucha mucho y que tiene que ver con esto, el temor a quedarse solos, el temor a perder como ese vínculo afectivo o familiar que se supone porque digo se supone porque no en todos los casos se da, ¿no? Todos los familiares son amorosos por ser familiares. Y hay muchos casos de violencia que incluso económica, simbólica, psicológica, que no denuncian para no perder el vínculo con ese temor a quedarse solos. Entonces son situaciones como muy complejas que lo que nosotros podemos pensar es en generar estos dispositivos de empoderamiento y poder trabajar con las personas mayores, no solamente con las personas mayores, sino con las personas que van envejeciendo para trabajar un poco sobre estas concepciones. Muy bien, gracias a todos. Vamos a continuar. Bueno, acá tenemos manos levantadas, pero algunos en el chat en espera. Vamos a darle la palabra a Gaby Predim y luego Nicolás Pantaroto también nos quería hacer un aporte para seguir con Gigi Calvi, que ya te vimos. Así que bueno, si les parece, recuperamos los aportes, las preguntas de todos y luego volvemos a intervenir. Gaby, Bueno, ¿qué tal? ¿estás Buenas por ahí? tardes, ¿cómo andan? Bueno, mi nombre es Gabriela Predín y soy trabajadora social. Ahora estoy en el trabajo, estamos ya cerrando la Escuela de Gerontología de aquí de la ciudad de Rosario, con todos los cursos que impartimos. Y realmente lo que realizó el juez Escola, este fallo, marca un precedente porque, bueno, también trabajo en territorio, ¿no? Trabajo en un área, en una localidad vecina a Rosario, trabajo con personas mayores, con niños también, y nos están llegando muchísimas situaciones de supuestos abandono, de querer incapacitar, bueno, todas estas terminologías que por suerte se están visibilizando, la verdad. Entonces, para nosotros es de un apoyo enorme este fallo, porque muchas veces nos piden a los trabajadores sociales el famoso informe socioambiental y bueno, tenemos que tener un sustento teórico también y la legislación a nosotros nos ordena, como hablamos un poco ayer, Andrea, que la legislación ordena. Y hay tantos casos, sobre todo con personas mayores que tienen un resto económico interesante, porque eh, hay otra parte, este adulto mayor, esta persona mayor
que no tiene dinero, que no tiene quizá ninguna pensión, ninguna jubilación, que no nos llega el caso, no se visibiliza. Entonces, para nosotros este fallo es súper importante, como les decía, porque nos hace repensar también nuestras prácticas. Y en trabajo social, ustedes saben que, bueno, las visitas domiciliarias son cotidianas, son semanales, son continuas, los seguimientos. Entonces, bueno, tener un sustento legislativo que podamos tomar de ahí y después, bueno, claramente después está la particularidad, la singularidad de cada familia, de cada adulto mayor en este caso, y nosotros podemos eh, dar cuenta de estas denuncias. Lo que quería decir es que es súper importante que los equipos, como el de juez escola, como hay un montón de equipos de trabajo, tengan en su haber, digamos, profesionales capacitados y formados con una formación continua, ayornándonos en materia legislativa, y abogo mucho por el trabajo interdisciplinario, eh, sobre todo en localidades muy pequeñas que quizá la gente no denuncia porque tiene vergüenza, porque tiene miedo. Entonces, bueno, la amplitud de trabajo con los equipos interdisciplinarios te hace poder llegar a poder trabajar en pos de los derechos de las personas mayores. Entonces creo que dotarnos de un equipo de trabajo eh, que esté capacitado, que siga formándose, me parece que es clave. Como antes preguntaba la compañera, ¿no? Nosotros desde el trabajo social es eso. Creo que es importante poder seguir trabajando en este sentido. Bueno, gracias. Bueno, gracias a vos, Gabriela, por tu aporte. Y le damos la palabra ahora a Nicolás Pantarotto, que dice que participa desde Buenos Aires. ¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bueno, bien, ustedes. Gracias por este espacio, la verdad que muy, muy bueno. Yo formo parte del equipo de, bueno, como ustedes saben, de ISO, acá en Capital. Pero continuando un poco con lo que dice Gabriela, es verdad, creo que la clave es esa, tratar de capacitarse. Acá en Capital, desde el año 2022, y es un dato muy bueno que les tiro, funciona un, sí, cuerpo interdisciplinario familiar en todos los procesos de familia, determinación, violencia, siempre en la justicia nacional civil, ¿sí? Y es un cuerpo interdisciplinario con distintos profesionales, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, trabajan de manera interdisciplinaria. Yo trabajo en una defensoría, Defensoría Pública Curaduría, nos llegan todos estos expedientes de capacidad jurídica, y también trabajamos de manera interdisciplinaria. Creo que la clave es esa, ¿no? Capacitarse, formarse, pero no solamente el trabajador social, sino también la persona que despacha el expediente, actualizarse con fallos, con estos cursos, con estas capacitaciones, y comprometerse, ¿no? Si nosotros queremos tratar de cambiar esta mirada que tenemos, ¿no es cierto? Y aplicar la convención todos los días, como yo digo, hay que comprometerse y ahí está el cambio, ¿no es cierto? Creo que ustedes lo están haciendo, hizo y todo el equipo que estamos acá también. Bueno, Aide que está conectada desde Perú también lo está haciendo. Y yo creo que de acá a 10 años se va a ver, ¿no? Los cambios en la justicia. Son lentos porque hay mucha gente que tiene otra mirada, otro pensamiento, pero con este granito de arena que nosotros sumamos, creo que de a poco estamos transformando el mundo. Ese es mi aporte. Y gracias, Rosana, por este espacio y a las chicas también. Saludos. Bueno, gracias Nicolás por este aporte. Sí, lógicamente, y también que se haya hecho visible este fallo a través de los medios periodísticos, esto es una gran difusión, ¿no? De la gente poder saber que tiene este recurso. También el juez, el llamamiento a digamos, al diálogo de estos familiares para que no estén riñendo por una cuestión patrimonial para asistir a la madre. También me parece importante que es como un llamado a atención moral que hace el juez, más allá de la cuota que termina fijando. Eh, También es importante esto, ¿no? Que sea mediatizado, la gente conoce este recurso y bueno, sabe que lo tiene a disposición. Y bueno, le damos la Así es. palabra ahora a Gigi Calvi, que allí está esperando para dar su aporte. Hola, sí, yo soy Gisela, trabajé muchos años en Tucumán, en la parte pública, ahora vivo en Uruguay. Y mi experiencia fue durante la pandemia, digamos, y que, por ejemplo, me tocó acompañar a dos adultos mayores que habían hecho la denuncia después de todo un trabajo terapéutico, soy psicóloga, para que ellos puedan denunciar
a una de las hijas, pudieron sacar a la hija, que era la que producía violencia, no solamente económica, sino también física y emocional. Y ellos estaban angustiados porque justo esto había pasado antes de la pandemia. Y cuando se dio el tema de la pandemia, la hija había pedido y solicitado, digamos, volver a vincularse con los padres porque ella vivía en esa casa. Y después de haber hecho numerosos informes, como la terapeuta, numerosos informes desde el organismo que cuidaba y protegía, digamos, al adulto mayor en Tucumán, el juez resolvió la revinculación. Y ese tipo de cosas, por ejemplo, es muy frustrante porque vos haces todo un trabajo emocional para apoyar, hacer que ellos tengan voz, puedan hablar, puedan decir. Y a veces la justicia, no sé, como que no lee los informes, no acompaña este tipo de cosas. Por eso me parece muy importante, digamos, que se visibilicen este tipo de fallos y generen antecedentes para que se siga denunciando, porque muchas veces uno hace ese trabajo de hormiga terapéutico y está y apoya y trabaja esa seguridad con el paciente y llegado el momento hace aguas en esas decisiones que son las más importantes, ¿no? Eso quería comentar, digamos, y que por eso me parece muy importante que este tipo de resoluciones se visibilice y se siga y se continúe trabajando y abordando esa voz del adulto mayor. Gracias, Gigi, por tu aporte. Y algo me parece también importante que tiene el fallo es esta cuestión de que los hijos, cuando contestan la demanda, hacen un mero cálculo matemático diciendo, nos sale más barato que vaya a un geriátrico. Y con ese 1.800.000 que ella cobra por mes, el geriátrico se lo paga. Entonces ya no tenemos que estar pagando turnos de enfermería que son tan caros para sostenerla en la casa. Y bueno, me parece muy importante la mirada que tuvo el juez, una mirada amplia, decir, bueno, y protectoria del derecho de la señora, decir, bueno, que esto va de acuerdo, si bien no lo nombra expresamente, de acuerdo a lo que dice la convención, que la persona mayor deberá permanecer en su hogar todo el tiempo, aunque sea posible y que pueda garantizarse su calidad de vida en el hogar. Entonces el juez dice, no, bueno, acá los hijos van a pagar esta cuota de alimentos para que ella pueda seguir en el hogar, pagando su asistencia que la hija le provee, y para hacer un reparto equitativo también entre los hijos en cuanto por lo menos a lo económico. Entonces también parece muy importante eso, ¿no? Esa mirada, de que no fue para lo más fácil, porque recordemos que la cuestión alimentaria, para pedir la cuestión alimentaria no hace falta acreditar estar en la indigencia, ¿no? Sino que lo que hay que acreditar es que lo que la persona percibe, el ingreso que tiene, no le alcanza para su sostenimiento de todas sus necesidades en un concepto amplio de alimento, ¿no? Que incluye también esto que tiene que ver con materia de cuidado, materia de asistencia. No sé si había alguien Yo más puedo que... agregar, me parece que Sí, Andrés. es importante esto que decías, Ro, en relación a esta mirada, porque no deja de ver el conflicto, no es que tampoco dice, bueno, acá vamos a hacer así y esto se determina de esta manera, sino que lo que plantea, entiendo que hay un conflicto y lo que llamo a las partes a que vean esto, ¿no? Que lo aborden. Porque esto, como vos decías, una cuestión que pasa solo por lo económico en relación a la mirada, a lo mejor no lo sabemos bien en completo, ¿no? Cómo fue la situación, pero la mirada sobre los hijos que dicen, bueno, a ver, sale más barato, somos nosotros quienes cuidamos, o nos corresponde este cuidado y consideramos que es conveniente que vaya a una institución sin pensar el impacto que puede generar en una persona mayor con una demencia vascular, todas estas condiciones de pasar a una institución, ¿no? Por eso creo que también es tan importante pensar, como decían antes, como decía Gabriela, de la capacitación, el conocimiento, sino la evaluación, digamos, ¿no? Multidisciplinar. Desde, bueno, qué pasa con esta persona en la casa, qué pasa con la hija, qué pasa con la cuidadora también, ¿no? Porque esto de los servicios que recibe, cuáles son los servicios y qué es lo mejor para esta persona mayor. Entonces, me parece realmente importante
lo que se plantea a partir de este fallo, y yo creo que no solamente sienta un precedente en cuanto a lo judicial, sino que también me parece que es algo que podemos seguir acompañando en, como decía también la compañera Gisela, ¿no? En que nosotros como también terapeutas que escuchamos muchas veces casos y situaciones y que difundimos también la convención y los derechos de las personas mayores, sino también estos precedentes, como para que la gente también se anime y pueda pensarlo como una posibilidad. Tal vez Gisela lo que vivió es algo que también se ha vivido en otras oportunidades, esas cosas son las que se desalientan. Tengamos en cuenta también estas, como para poder pensar que esto también puede ser una herramienta para poder informar y nosotros como profesionales también acompañar a las personas mayores. Dice, Y, la persona mayor tiene derecho a ID. La persona ah, mayor tiene derecho a permanecer en su lugar, como bien señala la convención. Por supuesto, pero también tiene que estar, si esa persona mayor, digamos, hay que evaluar cuáles son las condiciones, porque en este caso también habría que ver qué es lo que plantea la hija, pero la evaluación es importantísima, digamos, para ver también las consecuencias que puede tener, porque ha habido casos de situaciones donde eh, la persona mayor la quieren dejar en la casa y a veces es más conveniente que tenga otro tipo de servicios. Eh, Dice, la señora presentaba un alto nivel de fragilidad que requería cuidados de 24 horas. Jefa muy importante, la permanencia en su domicilio. Sí, por supuesto. Aide, ¿tenías la mano levantada? Sí, hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Bueno, muy interesante el tema, el fallo. Agradezco mucho el espacio. em, y coincido con varias cosas que ya se han dicho. Bueno, la consigna, considero yo, es el trabajo intertransdisciplinario. Justamente, bueno, no alcancé a escuchar la parte que luego la doctora Rosana mencionó a partir de mi comentario, que había habido también una opinión técnica de la trabajadora social en su momento, porque claro, desde la mirada social, junto con la mirada psicogerontológica y del derecho, o sea, justamente entra ahí a tallar un análisis más robusto de cada situación en particular, ¿no? Y yo mencionaba lo del derecho de vivir en su lugar o permanecer en su lugar, pero justamente Andrea lo que señalas es también importante y de pronto nos hace o em, nos llama a ver más allá de lo evidente, ¿no? Porque cada caso en particular es, valga la redundancia, muy particular, singular, y podemos pensar en su momento, eh, e incluso la misma persona mayor manifestar que quiere permanecer en su hogar, eh, pero de pronto no hay todas las condiciones, o claro, más bien es hacer todo lo posible porque se generen las condiciones o no necesariamente, y eso también puede depender de acuerdo con el caso y las relacionalidades con los familiares, ¿no? No necesariamente sea el deseo de la persona mayor permanecer en su hogar, ¿no? Yo como trabajadora social, que he trabajado también en campo, en residencias en particular, ya hace mucho no estoy allí, pero he conocido casos que hay personas mayores que lo que prefieren, ¿no? Deciden estar en una residencia bajo ciertas condiciones, obviamente, y que se garanticen también en ella los derechos, porque los entornos familiares son precarios o hay mucha desvinculación e incluso violencia, ¿no? Em, y bueno, sí, me parece que este caso, este fallo es un referente en varios aspectos. Gracias. Bueno, gracias a vos, Aide. Vamos a ver si nos queda algún otro. Bueno, por supuesto que hay comentarios de Mónica, no sé si ya le hemos dado la palabra, el derecho a la dignidad y a permanecer por mejor asistencia. No sé Sí, si sí, querés agregar algo.
Monique. Perdón, Ros- Hola, a ver si puedo agregar algo. No sé si me Sí, escuchan sí, sí, bien. se escucha, se escucha. No, yo quería explicar que, bueno, que la señora con una demencia vascular habla de un deterioro cognitivo importantísimo y de un nivel de fragilidad que la ubica en un lugar donde la enfermedad no se detiene, sino que está en un estado latente, donde se le pueden aparecer nuevos cuadros que podrían empeorar su estado y por lo tanto su deterioro cognitivo, y que me parece muy valiosa la, la decisión judicial, porque quizás dinero por dinero, en términos materiales, será el mismo dinero pagar un geriátrico que agregar cuota alimentaria por cada uno de estos dos hijos que era necesario que aportaran. Pero me parece que esta opción, evitar ser trasladado a determinada edad, ser sacado de su ambiente, aunque no esté totalmente ubicado, era algo que contribuía a su salud, a su calidad de vida, y que tiene que ver con un trato más humano, más digno. Y eso es lo que yo quería rescatar de todo lo que explicaron. Nada más. Gracias, Mónica. Coincido con esto porque justamente fíjense que el informe del psiquiatra hasta dice que es perjudicial trasladarla al tribunal y pasar por esta situación. Así que Creo que aparentemente... peor todavía que la traslade y les exponga a una situación de estar en un tribunal, ¿no? En una situación como esa. Así que bueno, vamos a escuchar ahora a Roxana Barone, que levanta la mano. Le damos la A palabra a Roxana, Roxana. Sí, ¿qué compañera tal? de trabajo, Roxana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les agradezco mucho el espacio. Estoy duplicada porque tengo problemas con la pantalla. Yo vengo desde la comunicación, ¿no? Y entonces la verdad que lo que me interesa destacar es que efectivamente una gran difusión de la noticia. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, Sí, Sobre todo en los medios de Santa Fe. No tuvo una repercusión a nivel nacional, que debería haberla tenido. Y me parece que eh, hay algo en este juez que sabe que hizo este fallo. Él sabe que hizo un fallo inédito, inesperado, sorpresivo, que iba a generar, porque luego del fallo no dejó de dar entrevistas en medios de Santa Fe. Quiero decir, hay un deseo de replicar la noticia. Es un juez, por lo que vi, que además tiene otra condena a un tío que le obligó a pagar la cuota alimentaria a su sobrino. Me parece que es un juez que está mirando, que es interesante, que es un juez que está mirando cómo la familia. Hablábamos con Andreas sobre el concepto de solidaridad familiar. Qué sé yo, por ahí puede ser polémico, pero efectivamente para él es importante. Está basado en eso. Este fallo y el anterior me parece que es eso. Bueno, eso, pero básicamente lo importante es la difusión. Y dónde se pone este juez no se calla, es un juez que acepta la entrevista y que puede explicar y que tiene ganas de hacerlo. Me parece que eso es y que estaría bueno tener muchos jueces así. Eso, gracias. Gracias, Roxana. Yo quiero, bien. ya sobre el cierre, creo, de la actividad, quiero dejar en claro esto, porque acá Roxana trae también a colación un fallo muy interesante del juez Marcelo Scola, en donde ahí sí él hace una creación
y amplía a través de la solidaridad familiar la obligación alimentaria a parientes que no están obligados por la ley. Los tíos no tienen una obligación legal respecto a los sobrinos. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque eso sí es incluso más desafiante. En este caso, el juez lo que hace es aplicar la ley. Artículo 537, Código Civil y Comercial, establece la obligación entre parientes. Una obligación que existió siempre, esta obligación entre parientes, no es una cosa nueva que aparece ahora, la obligación alimentaria entre parientes, y marca esto, entre ascendientes y descendientes se deben alimentos y está basado en la idea de la solidaridad familiar entre las generaciones, no las generaciones que se tienen que, de una misma familia, que se tienen que ayudar en cuestiones tan, digamos, básicas como tiene que ver con el sustento y la dignidad humana. El derecho alimentario no es solamente la comida, ¿no? Para que entendamos. Acá, a lo mejor lo que impacta este fallo es que acá no estamos hablando de una mujer que no tiene para comer, estamos hablando de una señora que necesita cuidados. Y el juez lo engloba en este concepto amplio de alimentos. Por eso lo mete dentro del concepto de cuota alimentaria. El cuidado que hace a su dignidad, a su posibilidad de seguir en su casa, estar atendida, recibir en el horario que corresponde su medicación y demás, a través de estas terceras personas a las cuales tiene que recurrir la hermana, porque evidentemente tampoco hay una colaboración más personal de los hermanos, ¿no? Por eso tengo que ella recurrir a la justicia. Bueno, no sé, ya estaríamos sobre el cierre, si alguien quiere hacer algún agregado, algún comentario en estos últimos minutos. Yo quería retomar lo que había dicho Roxana, que es lo que quedó, digamos, esta cuota de alimentos y demás, pero esta figura de la solidaridad familiar, ¿no? Digamos, nos resuena porque tal vez desde a lo mejor otras disciplinas no lo pensamos de la misma manera, ¿no? Porque esto tiene que ver con una cuestión de dónde se basa el juez como para poder hacer lo que hizo. Pero en realidad nosotros entendemos que, como decíamos antes, no necesariamente los vínculos familiares garantizan, digamos, un vínculo no conflictivo, ¿no? Puede haberlo, ¿no? Y eso es, por eso digo esto de lo importante de pensar el caso a caso, de ver cuál es la situación, de estudiar, y por eso sigo apelando a lo mismo, ¿no? En esta mirada interdisciplinar donde poder estudiar cuáles son las redes de apoyo, qué pasa entre esos vínculos, digamos, cómo consideramos nosotros esa trama para poder, no sé, dar más elementos al análisis, ¿no? Pero creo que entiendo que lo de solidaridad familiar, como se plantea desde el discurso jurídico, tiene que ver con una figura que avala a lo mejor la toma de decisión como la del juez, ¿no? Y en realidad aplica una norma que tiene este trasfondo. Es importante también, quiero traer a colación, el primer fallo que aplica la convención en nuestro país, en Argentina, fue un caso de alimentos, lo aplica un juez de paz en Corrientes y era un caso diametralmente opuesto a este, porque eran muchos hijos y en una pobreza extrema, casi todos ellos, y el juez, para ver cómo resolver la situación de esta señora que tenía muchos problemas de salud, una vivienda en ruinas y demás, aplicó lo que se llaman unas pautas, unas reglas de comportamiento, de conducta, porque no todos podían aportar el dinero. Entonces reorganizó la situación familiar estableciendo deberes. Bueno, alguien se hace cargo de llevar a la señora al médico, otro le va a hacer los trámites en PAMI, otro le va a arreglar tenía una cocina a leña, otro le va a arreglar el techo, es decir, le aplicó deberes a cada uno de ellos, bajo la sanción de denunciarlos por abandono de personas si no cumplían con estos deberes. O sea que también es muy interesante ver también la creatividad acá y cómo se juegan los jueces al momento de resolver, porque en este caso había dinero para poder aplicar cuotas de 900.000 pesos. En otros casos, muchos otros casos no lo hay. Entonces, bueno, también hay maneras de resolver la situación sin tener que necesariamente aplicar cuotas dinerarias. No sé si alguien más quiere hacer algún aporte. Bueno, no sé, Barbie, si querés agregar algo más. No, está bien. Aide, perdón, Disculpas Aide por... tiene la mano levantada, no sé si quería comentar algo Aide, Ajá. o quedó. Justamente lo que, justamente lo que señala la doctora Rosana
me recuerda a lo que en Derecho de la Vejez vemos de las redes de apoyo, que justamente hay diversas funciones dentro de esta red. Bueno, es un entramado muy complejo lo que conforma la red de apoyo, en este caso de la persona mayor. Y dentro de ella diversas funciones, entre las cuales está lo económico, pero también otras en relación a la compañía, en relación al consejo, al soporte emocional y otros aspectos relevantes para garantizar el bienestar de la persona mayor en este caso. Entonces sí tiene, me hace mucho sentido lo que señala la doctora Rosana sobre este fallo que acaba de mencionar, ¿no? Y la asertividad también del juez para ello. Bueno, gracias, Aide. Bueno, si no hay más participaciones, vamos a ir cerrando la actividad. Andrea, ¿te parece? Eh, bueno, nosotras muy agradecidas de la participación de todos ustedes, de aceptar esta propuesta. Eh, y los invitamos a difundir este video donde se habla justamente de este tema, ¿no? Es una manera también de difundir estos derechos que tienen las personas mayores a través de una legislación de nuestro país, en la legislación de Argentina, pero también hablamos de la convención. Aquí veo personas de otros países en donde la convención también ya está plenamente vigente, así que bueno, los invitamos a difundir estas actividades para que más personas mayores puedan ir enterándose de sus derechos y poder ejercerlos. Bueno, Andrea, si quieres hacer el cierre. No, bueno, más que agradecer también y bueno, y considerar esto, ¿no? De la importancia de la difusión, como veníamos hablando, y no solamente en el espacio, sino en que puedan entrar y que puedan recomendar verlo, digamos, en YouTube, que es donde queda, también hacia la difusión de lo que hablábamos al principio, ¿no? La importancia que tiene en la promoción de los derechos y de conocer, por ejemplo, este fallo. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas por la participación. Gracias, hasta el próximo. Chao, chao.